días. Hoy es nuestra cita para comenzar nuestro encuentro bonito, maravilloso. Todas las maravillas que Dios tiene para nosotros todos los días, pero sabemos que el domingo es el domingo en que nuestro Dios está esperando que nosotros tengamos ese tiempo maravilloso, ese tiempo de alabarle, de bendecirle, de glorificarle por las circunstancias que estamos pasando. Sabemos que no podemos congregarnos en la iglesia, pero tenemos esto maravilloso que hay y que son las redes sociales, que es el internet. Por eso yo le he dado gracias al Señor este tiempo y estos días, porque podemos comunicarnos, así sea por estos medios, así sea por el internet, las redes sociales, las plataformas. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, buenos días. Vamos a ver si se van conectando y vamos a tener un tiempo de regocijo. Las cosas que tenemos que hacer siempre es estar en comunión con Dios. Y eso es... Ay, ¿qué dices? Esto es lo que tenemos que entender, que vamos a tener un tiempo para Él, para deleitarnos en el Señor. Ojalá que podamos ir a la iglesia y ojalá que podamos estarnos conectando con nuestro Señor Jesucristo. A ver si seguimos y le decimos al Señor: Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por regalarnos el privilegio de poder estar con todos los hermanos, Señor, y las personas que no conocen y las personas que van a ver el vídeo, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que obres tú de una manera muy sobrenatural, como lo sabes hacer tú, Señor. Gracias, Espíritu Dios, por la salud de nuestro pastor, por la salud de nuestra pastora, de una hermanita que se llama María, que también está malita. Entonces te pedimos que tú pongas tu mano sanadora, Señor, en las vidas de estas personas que necesitan estar ya sanitas, Señor. Te damos gracias, Padre. Hoy el compartir es un privilegio para mí, un privilegio enorme poder estar aquí. Y le doy gracias a Dios. Gracias porque podemos unirnos en un solo espíritu, mis hermanos. Gracias, muchas gracias. Ahí vamos a empezar porque como el tiempo es corto, entonces, y yo me alargo a veces, entonces no es bueno. Tenemos que ser obedientes. Vamos a hablar de la sabiduría de lo alto. Vamos a ir a Santiago 3, 13, 18. Y yo lo voy a leer y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos dé la capacidad de entender lo que Dios quiere que entendamos, mis hermanos. Y las personas que no conocen de Dios, que el Espíritu Santo fluya
a través de esta palabra. Vamos a ir a Santiago 3, 13, 18. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en la paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros estamos llamados a hacer paz. Nosotros estamos llamados a quitarnos la vieja armadura, el viejo hombre y a ser nuevos. Porque tampoco porque podemos decir quién es sabio y quién es entendido. Pues los que buscamos de Dios, las personas que estamos en comunión con Dios, los que queremos seguir esa vida que Dios nos ofrece. Santiago nos habla en la palabra de dos clases de sabiduría. Ahí lo dice en los versos que hemos acabado de leer. Él dice que tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, que viene de lo alto, que viene de Dios, y la sabiduría terrenal, la carnal, la diabólica, que es la que debemos deshacer de nuestras vidas, que es la que no tenemos que tener, que es la que tenemos que decir, Espíritu Santo, quita de mí esto que no quiero. La sabiduría que proviene de Dios es primeramente verdadera. Ella no es sino pura, santa, perfecta. Es infinita, es multiforme, tiene muchas maneras de poder nosotros llegar a esa sabiduría. Primero la palabra, las enseñanzas, lo que nos enseñan los pastores, lo que vemos por internet. Esa es la sabiduría divina, pero lo primordial es la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso la tenemos que leer. Por eso yo recalco siempre que podamos leer la palabra y que podamos entender, que le pidamos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender la palabra. Es justa y es medida. Ella es justa para los justos, porque Dios es justo. Entonces esa sabiduría es la que viene de lo alto y nos provee conocimiento, nos provee ese conocimiento del Altísimo y por consiguiente es obedecer la palabra. Esa sabiduría nos hace obedecer. La sabiduría de Dios comienza cuando obtenemos la revelación exacta de Él. O sea, nosotros cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando leemos la Biblia, entonces tenemos ese conocimiento que es de Él, de lo alto, que es maravilloso, que nos da ese poder ofrecerle a Dios las alabanzas, la oración, los ayunos, podemos estar perfectamente en comunión con Dios, mis hermanos. Yo creo que esto es maravilloso para cada uno de nosotros poder entender qué es la sabiduría de lo alto. Ahora hablamos de la sabiduría del mal, del maligno, la diabólica, pero a mí me interesa que nosotros entendamos que la sabiduría de lo alto es divina y que si nosotros obedecemos la vamos a obtener.
en el Proverbios 9:10, lo tengo. Aquí lo tengo porque si no, entonces, si no preparo, no puedo decirles lo que Dios quiere que entendamos. En el Proverbio 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Lo captamos, no lo dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo la inteligencia. O sea, Él nos da inteligencia, Él nos quita el velo, Él nos da ese poder de poder comunicarnos con Él directamente. Porque si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, buscamos la sabiduría con humildad de corazón, mis hermanos. Sin humildad no vamos a ninguna parte. Esa humildad que Dios tiene, que nuestro Señor Jesucristo vino y nos demostró que es humilde. Entonces ahí vamos a nosotros a ampliar nuestro conocimiento, a ampliar todo lo que nosotros leemos, lo que nosotros entendemos, para que podamos entrar en esa comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, es el que nos da el saber estar, el que nos da poder transmitirle a otras personas lo que nosotros somos. Un verdadero hijo de Dios se deja guiar por la Biblia, por Dios, por los pastores, por los líderes, por las maestros, con los niños, por ejemplo, los maestros de escuela dominical. Ellos desde muy chiquitines, ellos empiezan a tener temor, a tener esa confianza plena en que nuestro Señor, que el Espíritu Santo está en ellos y que podemos verlos crecer en ese esplendor. Cuando un niño conoce de Dios, es un niño libre y es un niño que pocas veces puede salirse, se salen, pero pocas veces se salen de las manos de Dios. Pocas veces están sin comunión con Dios. A ellos hay que enseñarles a orar por las noches, por las mañanas, a que lean un versículo en la Biblia, y hay buenos maestros para los niños. Nosotros cuando estamos necesitados, lo primero que hacemos es buscar, ¿verdad? Nosotros buscamos cuando nos vamos a meter en un lío. Entonces, cuando nosotros estamos comunicados con el Espíritu Santo, entonces Él nos dice, oh, quieto. Y si somos obedientes y si tenemos la unción, entonces no lo vamos a hacer. Entonces, es mejor estar con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, con la sabiduría de lo alto, para que nosotros podamos, mis hermanos, llevar bien nuestra vida cristiana. Yo creo que es un sostenimiento, el sostenimiento de la palabra, el sostenimiento de que podamos hacer las cosas de las maneras que Dios quiere que hagamos. Si nos apartamos de lo justo, entonces ya no hay una verdadera comunión con Dios. Por eso tenemos que andar con rectitud. Esa rectitud que nos comunica la Biblia. Esa rectitud que tuvieron los apóstoles, los que siguieron a Cristo, las mujeres. Hay mujeres obedientes, hombres obedientes, y entonces por eso tenían esa sabiduría. Y hoy también, hoy hay personas que verdaderamente podemos ser libres porque nos hemos comprometido con Dios
Ahí está la palabra, comprometernos a hacer las cosas bien, a saber que la sabiduría de lo alto nos hace bien, nos hace estar conectados con Dios, a saber que estamos haciendo las cosas de la mano de Dios y haciendo la voluntad de Dios, pero es con la sabiduría de lo alto. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría de lo alto, todas las cosas que vienen nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. Vamos a ir a Colosenses 1:9 y contamos otra cosita, otro verso que nos habla. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos vuelve a hablar de la inteligencia. Nos vuelve a hablar que seamos llenos del conocimiento. Que no debemos parar, cesar de orar. Porque si oramos, tenemos conocimiento, tenemos la sabiduría y entonces sabemos qué es lo que le vamos a pedir al Padre. Sabemos qué es lo que vamos a hablar con Él. Cuando tenemos los problemas, las cosas graves o cuando simplemente queremos decirle gracias Señor, entonces porque hay sabiduría de lo alto. También esa sabiduría es esa sabiduría espiritual inteligente es que podemos captar, que podemos llenarnos, que podemos vivir una vida gloriosa, porque eso es lo que quiere Dios, porque Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga, y esa iglesia eres tú y soy yo, y son nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros conocidos. Hay mucha gente que se está yendo sin conocer de Dios, y a mí me preocupa eso mucho y me entristece, porque yo digo, como dice la palabra, se pierden por falta de conocimiento. Pues que no sea por nosotros, que nosotros podamos hacerlo, que podamos decirle a las personas que no tienen conocimiento de Dios, si no lo haces ahora, no lo harás nunca, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y en este tiempo menos, en este tiempo que estamos de pandemia, en este tiempo que se está yendo tanta gente, entonces podemos como que no... Yo cuando me dicen se murió alguien y no se muere convencido de que va a resucitar, que va a estar con nosotros, me da mucha tristeza y hay veces me cae como un sentimiento de culpabilidad de que no haya hecho las cosas bien. Pero yo pienso que sí las hacemos bien, nosotros con un mensaje de amor, con una mirada, cuando vamos caminando y vamos viendo las cosas, las personas que caminan, entonces yo digo, Señor, ten piedad y misericordia de esa persona que un día conozcas, que conozca la verdad, que conozca esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que nos ha hecho libres a nosotros. Yo quiero que también ellos puedan hacerlo. Y yo sé que Dios escucha nuestras oraciones. Yo sé que el Señor está atento y presto para ayudarnos, porque Él nos lo dice en su palabra, ¿verdad? Debemos amar la sabiduría de lo alto más que a las piedras preciosas, más que todas las riquezas del mundo, y por esto nunca debemos abandonar la sabiduría de Dios, sino amarla, guardarla, respetarla, porque sabemos que sin esa sabiduría no estamos protegidos, pero sin ello estamos desprotegidos. Y qué difícil pensar que estamos desprotegidos de la mano de Dios, ¿verdad? Como hijos.
Por eso tenemos que entenderlo y amarlo los unos a los otros. Debemos amarnos, debemos concientizarnos de la sabiduría de lo alto. Cuando nos enseñan que Dios es quien nos hace sabios, todos nuestros caminos nos dan seguridad, nos dan confianza, esa confianza plena. Yo estoy convencida que Dios nos escucha y nos tiene en sus manos, y que esa seguridad solamente nos la da Él, esa seguridad de vida nos la da solamente el Señor. La sabiduría nos embellece el alma, nos limpia, nos sentimos libres, nos sentimos emocionados, nos sentimos con ganas de seguir adelante. Tenemos bajones, pero ahí está el Espíritu Santo y nos dice, arriba, que tenemos sabiduría divina. Eso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando se fue y nos dejó el Consolador. El Consolador. Ese Consolador vive aquí, ahí, en todas partes que lo acepten y que quieran seguir los pasos de nuestro Señor. Para tener una vida agradable a Dios, tenemos que tener una vida útil, sana, llena de sentido, que nos encamine a una vida recta y justa y llena de bendiciones. Y vamos a ir a Proverbios. Me encantan los proverbios. Yo todos los días leo proverbios. Todos los días me leo los proverbios. Porque son cada día uno, ¿verdad? Porque tienen como el calendario. Vamos a ir a Proverbios 4:5. ¿Listo? Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. Vamos a leer el 6 también. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ese trocito habla todo de la sabiduría. Pero dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala. 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 Y ella te conservará. Ella nos conserva, nos pone lindos. Ahora leíamos que nos limpia el alma. Y cuando dicen que cuando uno tiene el corazón y el alma limpia, lo reflejamos. Y eso es lo que queremos, que la gente que no conoce nos digan, esta persona es diferente, esta persona tiene algo que no sé qué es, pero lo tiene. Entonces es la mirada limpia, el oído limpio, los pensamientos limpios y el corazón limpio. Cuando nosotros tenemos todo eso limpio, entonces viene lo que aquí dice. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Nos conservará esa vida eterna. Esa vida que nosotros queremos llegar. Nosotros tenemos la salvación por gracia, pero la tenemos que cuidar. Y nosotros, ¿cómo la cuidamos? Amándola y haciendo las cosas bien. Si estamos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios, pidámosela en la oración. Señor, ayúdame a que yo pueda tener sabiduría, que cuando yo lea la Biblia, cuando yo escuche una transmisión, una predicación o alguien me hable, que yo pueda entender
lo que Dios quiere que nos hable. Y esto lo hablo para la gente que no la conoce, que no conoce la palabra, que no conoce la verdad, pero también para los que la conocemos. Porque a veces hacemos oídos sordos y yo leo la Biblia, pero hago lo que a mí me conviene. Y ahí no estamos siendo obedientes. Y ahí no la estamos conservando. Ahí no estamos conservando esa sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es la misma palabra de Dios. Es Dios con nosotros. Dios es el que nos ayuda a que podamos entenderla. Nosotros somos escogidos por Dios. Entonces, por eso es que Dios nos revela. Tenemos ese privilegio, mis hermanos. Las personas que no lo conocen, tomen esa decisión de que conocer a Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestras vidas. Es lo mejor que podemos darle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, los que no tienen hijos a los sobrinos y los que no tienen sobrinos a la gente que tiene alrededor, a sus amigos. Esto que estamos pasando es para eso. Porque Dios no viene por su iglesia, estoy convencida, porque no hay conocimiento de la palabra. Y a nosotros, como sus hijos, nos corresponde contarle a las personas que la Biblia, que Dios hace milagros. Ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Y que no es cosa de nosotros, sino que Él nos dejó la Biblia, las Santas Escrituras, para que podamos darles a entender a ellos lo que no conocen, pero también pedirles que Dios les revele, que sean escogidos por Dios, para que ellos puedan conocer y seguir esa vida que Dios quiere que sigamos. En Santiago 3 también nos dice, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en esa mansedumbre. En esa mansedumbre. Santiago define dos clases de sabiduría y el tema principal de este mensaje es reconocer cuál de las dos sabidurías queremos seguir. En el primer versículo que leímos nos decía, ¿verdad? Entonces, si queremos seguir la sabiduría divina o la sabiduría falsa, ahí es donde voy a entrar. No me puedo tardar mucho porque ya esto se ha acabado. Entonces, Santiago también nos habla de la sabiduría falsa, de la que no proviene de lo alto, la sabiduría terrenal, carnal, diabólica, que es la que no debemos tener, que es la que debemos apartar, que es la que no queremos que ni por el pensamiento nos la toquemos, porque vamos directamente ¿a dónde? Al infierno, porque no hay sino cielo e infierno, intermedio nada. Tenemos que ser o buenos o malos, porque los tibios los abomina Dios, así de claro. La sabiduría mala se conoce como el árbol que no da fruto. Y la Biblia nos habla del fruto, ¿verdad? Entonces, la sabiduría se conoce por las acciones de los hombres, su conducta, sus obras, sus pensamientos. En Santiago 13, 14, 16, estos versículos nos explican cómo se manifiesta la sabiduría terrenal en el hombre carnal, habiendo celos, contiendas, rencillas, envidias, rivalidades, ambiciones egoístas. Y los mensajes de la Biblia nos ayudan a entender que esta clase de sabiduría es terrenal y diabólica.
es una planta que no ha sido arraigada. ¿Te acuerdas que nos hablan que tenemos que arrancar, que tenemos que quitar todo lo que es malo de nosotros, todo lo que no que no proviene de Dios? Eso es la sabiduría terrenal. Cuando queremos las cosas del mundo, cuando queremos el dinero, nos trabajamos y no tenemos paz, sino que más, y cuando no tenemos nos angustiamos y renegamos y decimos cosas malas. Ahí está la sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica, porque Él eso es lo que quiere, que no entendamos. Pero Él está derrotado hace más de 2000 años, mis hermanos. Los hombres que poseen la sabiduría falsa y diabólica mantienen una naturaleza terrenal. Son almas con mentalidad carnal y de un mundo meramente natural. Solamente les gusta lo natural. Son almas con sus mentes entenebrecidas, ciegas. No hay no tienen y no quieren quitarse esa venda que ellos tienen. Pensar, actuar y de vivir en los que son el padre de la mentira, Satanás, son aquellos que transitan por el camino de la perversidad, de la maldad. Y entonces eso es destrucción y muerte, amados. Destrucción y muerte. Esto es para nosotros y para los que no conocen de Dios. Porque a veces nosotros los cristianos, los que nos decimos ser hijos de Dios, también nos desviamos y también hacemos cosas que no son. Pero nosotros tenemos la gracia del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, que nos dice lo que está mal, y entonces podemos pedir perdón en el momento y seguimos adelante. Eso es como el que se cae, se sacude y sigue otra vez por su camino, el camino recto, el camino de Dios. Ya para concluir, dice que ante la luz de la palabra, cada uno de nosotros sabemos cuál sabiduría es la que poseemos, y por esto, ¿quiénes somos verdaderamente cristianos? Sigamos avanzando, sigamos yendo de la mano de Dios, sigamos que esa disposición del Espíritu Santo y ese amor y esa gracia, esa misericordia de Dios obrará siempre en nosotros, mis hermanos, siempre. No lo dudemos nunca, porque cada uno, los que nos vamos por el buen camino, pues tenemos nuestra recompensa, y los que van por el mal camino, pues tendrán lo que ya saben, una muerte eterna. Nosotros sí tratamos de ir a esa vida para siempre, esa vida que Dios nos da, ese privilegio. Y los que no, les ruego el favor de corazón, los que me estén escuchando y no conozcan de Dios, lean la Biblia, sean sabios en sus propias opiniones, en sus propias conclusiones, en su propia vida, para que Dios obre en nosotros. El último versículo que voy a leer y quiero que lo analicemos, todos, cada uno de ellos, dice Santiago 1, 16, 18. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos sus hijitos y Él nos cuida como la niña de sus ojos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que debemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos.
lo que Él quiere que hagamos es que tengamos conocimiento de la palabra, y al tener ese conocimiento de la palabra tenemos sabiduría, y esa sabiduría es de lo alto, es divina, y por eso Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. A pesar de todas las circunstancias, de todo lo que está pasando en el globo terráqueo, Él está con nosotros, nos cuida. Se nos han ido muchos hermanos, pero de pronto eso es lo que Dios ha querido para que otras personas lleguen. O lo que Él, la vida es de Él, Él no la da, Él no la quita. Pero que nos la quite con el conocimiento que Él quiere que nosotros tengamos, mis hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar la palabra. Recuerdos de nuestro pastor José Luis Paniagua y nuestra pastora Tere Pozo. Ellos están bien, están con su proceso de recuperación, nuestro pastor. Y yo les digo, Dios les bendiga, sigamos adelante y pronto, yo creo que pronto vamos a poder ir también al templo, podemos ir a la iglesia y podemos abrazarnos y poder estar en comunión.